Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Bueno, para este día no sé si ya sabemos quién es el ganador. Creo que no lo vamos a saber hasta la próxima semana. Pero como saben, ocasionalmente esos son pregrabados. Vamos a estar analizando el proceso electoral. Teníamos en mente hablar de otras cosas. Teníamos en mente hablar ya de salud mental. Pero bueno, Honduras nunca deja de sorprender y creo que estas elecciones han sido las más divertidas que habrá en el mundo, podría ser, por todo lo que sucedió. Y tenemos hoy a Henry Salinas, un experto en tema electoral. Bienvenido, Henry. Muchas gracias por haber aceptado la invitación en tan corto tiempo. ¿Vos te esperabas que iba a estar así todo esto, de no saber nada? Bien, muchas gracias por la invitación. Creo que a esas alturas ya esperábamos, ¿verdad? Que ya tuviésemos mínimo el presidente electo. Lamentablemente creo que por todo el tema que se ha manejado a lo interno del Consejo Nacional Electoral, creo que seguimos en ascuas. Y bueno, ha sido un proceso electoral que si lo vemos desde el sentido técnico, pues todos hemos estado en ascuas por las indiferencias, por las mismas inconsistencias que se han dado a lo largo y ancho del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, hay que seguir esperando y hay que ser pacientes. Con tranquilidad aquí, Henry. Este es un podcast, o sea, vos puedes hablar con total libertad en decir las cosas como las quieras de decir. El objetivo también es conocerte en este primer bloque, o sea, ¿quién es Henry Salinas? ¿Qué estudió? ¿Por qué estudió lo que estudió? ¿Por qué le gusta el tema electoral? ¿Y por qué no trabajaste en radio si tenés voz de radio? Bien, creo, la voz viene de mi papá. Mi hermano también menor, creo que la voz de mi hermano menor es más fuerte que la mía. Me crié en un ambiente político, te decía antes de cámaras. Mi papá pues aspiró a ser alcalde de su departamento. Yo soy originario de Colón, no soy originario de aquí de Tegucigalpa, específicamente del municipio de Sabá, Colón. Okay. Mi papá y mi mamá, ambos economistas, ambos apasionados por temas de política, más mi papá que mi mamá. Entonces me crié en esos ambientes, viendo reuniones constantes en mi casa y todo eso. Entonces creo que de ahí se despertó esa chispa. Posteriormente, ya una vez ingresando a la universidad, aquí en Tegucigalpa, eso se vive en el día a día. Entonces fuimos agarrando el amor y cariño a ese tema. Creo que Derecho me permitió estar de cerca en estos asuntos. Y mi formación, si bien pues tengo posgrados en temas de Derecho Penal, me apasiona el Derecho Penal, pero donde está mi corazón y mi pasión es en el tema propiamente político. Entonces, por eso, pues dando seguimiento a temas de corrupción y seguimiento a temas electorales, pues estoy de cerca en esos asuntos. ¿Y estuviste, cómo ha sido tu trayectoria? ¿Estuviste en CNA? ¿Estuviste en ASJ? ¿Dónde empezaste? Mi primer trabajo formalmente fue en Officium Lex, una firma legal corporativa. Estuve ahí alrededor de 4 o 5 meses. Luego, pues, por el mismo tema de la afinidad, la firma genial. De hecho, sus abogados me abrieron las puertas. Pero lo que a mí me apasiona, volvemos al tema, es en esencia el asunto político. Luego se dio la oportunidad de poder entrar al Consejo Nacional Anticorrupción, específicamente a la unidad de investigación. Entramos ahí, hicimos carrera ahí adentro, o sea, entré desde asistente de la unidad de investigación y luego fuimos pues creciendo gradualmente, llegué a ser oficial de información pública, luego a coordinar un proyecto, luego a manejar investigaciones, a participar en procesos penales, dando seguimiento y continuidad. Estuvimos alrededor de 4 años y medio en eso. Luego pues salimos, precisamente en aras de buscar ampliar esos conocimientos para conocer aún más. Entramos a ASJ con un proceso de consultoría, específicamente dando seguimiento y continuidad al tema del proceso de elección de segundo grado de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Luego de eso, pues, tomamos la decisión ya de trabajar de manera independiente con nuestros casos. Comenzamos alrededor del año 2023, sí, 2023 ya a manejar casos. Y bueno, en eso comencé a trabajar como asesor de la cooperación alemana en un proyecto regional en Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Manejaba los asuntos relacionados a temas de corrupción. Y bueno, salí de cooperación alemana y desde entonces he estado con consultorías para diferentes organizaciones internacionales. También hemos estado asesorando a diferentes empresas y bueno, nuestra firma también ha venido viento en popa. Nos hemos asociado ya con otros colegas. Entonces estamos ahí siempre de cerca en los temas de
de derecho, en los temas de derecho penal, que de manera independiente con otro colega estamos asociados llevando casos penales. Y bueno, esto electoral lo hago ya por puro amor al arte. Obvio. Sí. ¿Qué es corrupción, Henry? ¿Cómo lo definirías? Bueno, me gusta la definición más genérica que hay, que es la que se da por parte de Naciones Unidas, que es como una plaga insidiosa que repercute en el fortalecimiento del Estado de Derecho y que, bueno, la gente socava propiamente la democracia con ello. Creo yo que la corrupción es el principal problema que tenemos en Honduras. Nosotros logramos ver a veces temas tan sencillos porque hay aulas del sistema educativo que se están cayendo, carreteras que se acaban de hacer y que ya tienen agujeros. ¿Por qué se hacen esas cosas? ¿Por qué los hospitales no tienen medicamentos? Y eso es propiamente corrupción. Obvio que hay de corrupción a corrupción. El hecho de que uno pueda no hacer una planificación efectiva, a lo largo eso viene a generar una repercusión. Y bueno, tenemos que entender que los delitos de corrupción irrumpen una sola cosa: el buen funcionamiento de la administración pública. La administración pública tiene que fluir de manera constante. Es decir, si todos estamos tributando, es para que los hospitales tengan medicamentos, es para que la infraestructura de las calles funcione. Pero aquí vemos que lamentablemente eso no se va dando. El sistema educativo, la gente, y bueno, lo voy a decir así y porque me siento en confianza por la naturaleza del espacio. Si vos y yo tenemos un accidente, naturalmente tu familia o quien sea no va a preferir llevarte de primeras al hospital público, va a buscar llevarte a un hospital privado. Si un hijo tuyo o un hijo mío se enferma de primas, nosotros no nos vamos a ir a meter a un hospital público porque queremos lo mejor. Lamentablemente tenemos aquí la élite de la clase política habla de que Honduras va cambiando y eso es un tema que siempre se ha ido dando, pero sus hijos no estudian en las escuelas públicas. Correcto. Ni van a las escuelas públicas. Exactamente. Los hospitales. Ajá, exacto. Entonces, no consumen lo público, pero para ellos sí Honduras está mejor y se está entregando. Este gobierno actualmente está diciendo que se está entregando en Honduras como que básicamente Suiza, lo que nos están dando, y no es cierto. Entonces, la corrupción ha estado presente en todo eso. Hay un tema que yo sé que como economista lo conoces muy bien y lo has visto. La sobrevaloración es una práctica permanente. De hecho, hay un estudio que se llama el impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras, donde saca más o menos que un estimado de 50,000 millones de lempiras al año se pierden en concepto de corrupción. La principal modalidad son los temas de contratación del Estado. Okay. Y eso pues hace que tengamos servicios de poca calidad. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos de priorizar, eso es lo que debemos de prestarle principal interés y atención. ¿Qué políticas hay en materia de corrupción? Vemos que es muy poco y en índices internacionales seguimos siendo aplazados en estos temas. Fíjate que hoy vamos a analizar el proceso electoral, pero ya ahora que pasaron las elecciones y ya pues tengo un poco más de libertad de exponer temas libertarios, te quiero hacer una pregunta y es, si lo privado es mejor que lo público, ¿por qué existe lo público? ¿Por qué existen las escuelas públicas? Desde la definición de que perfectamente le podría dar ese dinero a las personas que nos están viendo, antes de que se enojen, a las personas que nos están viendo, digamos, si usted tiene bajos recursos y le digo, ¿sabe qué? Yo le voy a dar un voucher, le voy a dar un cupón y usted escoja la privada a la que quiera ir. Igual le estás ayudando, pero no lo estás obligando a tener que ir a una escuela específica y lo puedes hacer en salud también. Entonces, ¿por qué por qué mantenemos lo público cuando sabemos que lo privado es mejor? Respondémoslo después del corte. Perfecto. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Te hacía una pregunta ahí bien capciosa, Henry. No sé si tuviste ahí tiempo de pensarlo en este corte. ¿Por qué mantenemos lo público si sabemos que lo privado es mejor? A consecuencia porque lo privado viene a ser mejor porque lo contrastamos con lo público que tenemos. Y no debería de ser así. Yo sí creo fielmente en la igualdad de condiciones y de oportunidades. No estoy diciendo, y eso es un tema donde todos se pierden, ¿verdad? Cuando hablamos de socialismo propiamente, pues los derechos que tiene X son los mismos que tienen que tener A y Y, sin importar las condiciones. Y propiamente, y eso es uno de los asuntos que uno logra ver cuando uno se dedica a leer un poco estos temas, lo de las condiciones materiales. Las condiciones materiales de nosotros, por ejemplo, aquí en Honduras, vemos que tenemos
Que lo privado funciona mejor, claro. O sea, funcionan mejor los hospitales privados. ¿Pero a qué costo? Al costo de que lo público esté en las condiciones que están, los hospitales desabastecidos, personal médico agotado, personal médico que también, hay que decirlo, hay gente también que figura en planillas y no va a trabajar. Entonces uno va y uno dice, bueno, me ha tocado también ver esos temas. Uno hace sus par de investigaciones y se da cuenta que hay gente que porque tiene cierto conecte, pues no va a trabajar y siempre sigue recibiendo su salario. Entonces, pero en lo privado usted hace eso, básicamente se va a quedar sin su empleo porque tiene que marcar, tiene que estar rindiendo cuentas, tiene que exponer los resultados de su trabajo, y en lo público lamentablemente no. Yo pensé con este gobierno, cuando se hablaba de planificación y dar seguimiento, era realmente contarle la costilla a los funcionarios, pero era para seguirnos mintiendo, diciendo que habían avances que no existían. Para mí lo público tiene que existir. La discusión a veces entre izquierda o derecha se trata en poder medir si el Estado se hace más grande o se reduce. Yo sí creo fielmente en la reducción del Estado, en el tema de que, no en el tema legal, no en el tema de su poder, sino en la simplificación administrativa de decir, bueno, si tenemos una institución que tiene trabajando 12,000 personas y uno va a la institución y se da cuenta que solamente hay 200 personas en la oficina, ¿dónde están las otras personas? Hay que hacer una reducción de pago de planillas. No es posible que tengamos secretarías como la Secretaría de Salud, donde la mayoría del presupuesto se ve en pago de salarios. Y entonces, ¿dónde están los resultados de ese personal que está ahí adentro? Ojo, no estoy atacando. ¿No te da miedo que te linchen los médicos por estar diciendo que...? No, o sea, que eso quiero llegar. Yo sí creo que muchos médicos merecen ser mejor pagados, pero también debemos de entender que cuando yo hablo de pago de salarios y de planillas, gran parte de ese dinero se ve en temas administrativos. Donde hay gente que, y suena feo lo que voy a decir, pero hay gente que llega a las 9 va a desayunar al trabajo, a las 10 termina de desayunar, luego quiere otra vez otro café a las 11, a las 12 se fue al almuerzo y tal vez a las 2 arranca la computadora para comenzar a trabajar. Lo vemos en las instituciones, eso nadie me lo va a contar, soy abogado, ando en las instituciones también, presentando diferentes solicitudes. Son cosas que no deberían de pasar y que en lo privado no se da. O sea, usted en lo privado realmente tiene que ir a trabajar, si bien son 8 horas diarias que se tienen que ejercer, son 8 horas bien trabajadas. Entonces yo creo que en eso comenzamos a meter a la balanza los temas. Yo creo que no hay tanta conciencia de lo público. Entendemos que como lo público es de todos, podemos hacer fiesta con ello, y yo creo que de ahí comienza el tema cultural de cómo nosotros hemos percibido el Estado, de cómo percibimos los servicios públicos. La gente tiene una cultura aquí y tiene mucho que ver con el tema de corrupción. Llegó, pero no hizo nada. Miren que salió, ahí sigue con la misma casa y todo. Fue tonto el que no hizo. Yo creo que eso no es un trabajo que tenemos que cambiar absolutamente todos nosotros. Esa es la ventaja de este tipo de espacios. También que uno puede hablar de estos asuntos. Eso genera conciencia política, conciencia de lo público. Y es importante. Me gusta que vos sos bien definido. Desde ya tengo claro que... Anarquista. Tengo bien claro eso. Pero es importante. Fíjate que eso sí tiene la izquierda. Creo que la izquierda tiene bien clara qué es lo que quieren. Y me parece genial porque así podemos tener discusiones más transparentes. Envidioso. Ajá, yo lo voy a decir, ajá. Podemos tener discusiones más transparentes. El detalle es que hay mucha gente que afuera no se define o se logran definir partiendo de concepciones erradas. Porque aquí también el discurso de la izquierda creo que no va de la mano con lo práctico, con lo que se ha vivido. Entonces, eso comienza a generar problemas. Bueno, lo estamos viendo justo en los resultados de este proceso electoral, ¿no? Fíjate que ahí venía la siguiente pregunta, porque parte del objetivo y misión que tenemos como Irreverentes es evangelizar de las ideas de la libertad, del libertarismo, porque no se conoce realmente. Se empezó a conocer allá en Estados Unidos por el 2001 con Ron Paul, que era un republicano que estaba en contra de la guerra de Irak y todo lo demás. Luego Axel Kaiser, que lo tuvimos en el episodio 37. De ahí empezó a escribir libros. Él inspiró a Milei y empezó esa ola. Milei es el primer presidente libertario, aunque algunos argumentan que fue Lee Kuan Yew de Singapur, porque fue muy parecido. Ahí viene la pregunta. ¿Existe corrupción en el sector privado? Por supuesto. ¿Qué es corrupción en el sector privado? Debemos de entender que cuando hablamos de corrupción, propiamente es en la administración pública. Entonces, cuando hablamos de corrupción en lo privado, yo lo veo en la vía, que propiamente el documento que estaba citando hace poco, el impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras, se habla de la corrupción de ambos sectores. Es decir, por ejemplo, nosotros tomamos el tipo penal de fraude, que el tipo penal de fraude naturalmente tiene que ver con la sobrevaloración. Para que yo pueda licitar con mi empresa privada en un proceso, digamos, de infraestructura, tengo que tener adentro
a la comisión de evaluación, a la máxima autoridad que va a autorizar ese contrato para que yo pueda propiamente llevar ese proceso a cabo. Entonces, amañamos el proceso completo, ahí hay una colusión. Y eso ya lo tipifica el Código Penal como ese concierto previo donde las partes se ponen de acuerdo para poder sacar provecho. Entonces, digamos que el proceso, finalmente ya para simplificarlo y no dejarlo, no extenderme tanto, digamos que era un proyecto de 20 millones de lempiras. Bajo las bases de licitación que también iban amañadas y todo, se permitió entregar un proyecto de infraestructura valorado en 10 millones de lempiras y los otros 10 millones básicamente es el perjuicio que se viene quedando entre los que se coludieron y la parte privada. Entonces, en eso creo yo que es donde se viene a dar propiamente los delitos de corrupción del sector privado coludido con el sector estatal. Y de hecho, ese mismo documento que estaba citando recién, ahora arroja un nuevo sector que hemos visto nosotros acá cómo ha habido colusión, empresa privada, funcionarios públicos y crimen organizado. En caso de que nosotros hemos visto, por ejemplo, bueno, no voy a citar el nombre del caso, pero ya hemos visto donde actores del narcotráfico con sus empresas se han metido en empresas, en instituciones de obras públicas y al final terminan saqueando las arcas del Estado. Entonces, esas son las prácticas que más o menos yo voy viendo donde hay colusión del sector empresarial con el sector público. Por ejemplo, hemos visto los almuerzos y los viáticos sobrevalorados, por ejemplo, en las instituciones como el de la vaca sagrada, ¿qué es vaca intelectual? La vaca sagrada, le decía. En el sector privado, ¿alguna vez has visto entre privados corrupción? En el sentido de, si vos vas, por ejemplo, a un hotel que quiere comprar comida, ¿qué pasa si la señora que le vende comida le quiere vender a un precio sobrevalorado, llamémosle? Digamos, vos y yo somos una empresa y alguien nos quiere... Vos sos una empresa privada y yo soy otra empresa privada. Ajá. Vos vendés servicios legales y yo quiero comprar servicios legales porque quiero una asesoría. ¿Puede existir corrupción ahí? No, en eso no es un trato entre particulares. Es ahí donde quiero llegar. ¿Por qué te lo planteo? Porque yo tengo una tesis en la que si no existiera el Estado en muchos sectores, desaparece la corrupción. Y te voy a tirar otra. ¿Existe corrupción en el Estado donde no hay participación de un privado? De que ustedes hayan investigado. O sea, que no hubo una contraparte privada, sino que la corrupción solo fue en el Estado. Solo entre los actores estatales. Sin intervención del sector, de un externo, de un agente. Es que siempre va a haber intervención de un tercero porque lo que vulnera propiamente los delitos de corrupción es una colectividad. Es decir, si yo vengo y sobrevaloré, por ejemplo, unos medicamentos y me puse de acuerdo con los de adentro de la oficina, al final eso va a impactar en otras personas. En materia penal eso son los delitos... se me está escapando el nombre en este momento. Mira, te lo decía pluriofensivos es la palabra. Porque lo que perjudica nosotros no lo podemos medir ahorita, digamos. Supongamos que nosotros sobrevaloramos el tema de una escuela. Te lo comento rapidito, un aula. No se construye el aula y se robaron el dinero. Así, palabras más, palabras menos. El impacto que eso genera nosotros no lo podemos identificar con nombres. O sea, solo sabemos que esa comunidad no va a tener educación, solo sabemos que eso a la larga, de manera prospectiva, esa gente, si no se educa, pues básicamente estamos condicionando, volvemos a las condiciones materiales, el futuro de esos niños, el futuro de esos padres y el futuro de esa comunidad. Entonces, es bien complicado en materia de corrupción identificar quién es el perjudicado. Ahora, siempre tiene que haber otro actor, y esa es la cuestión donde a veces las tesis comienzan a ponerse interesantes cuando hablamos de corrupto y corruptor, ¿va? Entonces, que yo creo que por ahí es donde más o menos quería llegar. Ahí va la pregunta. ¿Por qué? Porque en el tema de corrupto y corruptor, yo recuerdo una anécdota de un señor que estuvo en la guerra de El Salvador. Estuvo en la hora del tema, me acuerdo, cuando yo lo escuchaba, cuando no era pro libre y no defendían todo lo que hace el gobierno. En aquel momento el señor empezó a decir que cuando El Salvador invadió y entró al territorio de Honduras, como que alguien le dijo, fíjese que en tal lugar tenemos un batallón, vaya refuércelo, y que él fue con una ametralladora y que no había nadie. Entonces le dice, no recuerdo si fue Carlos o Fernando, ¿qué pasó? Le dice, ¿ya los habían matado a todos? No, le dice, es que no existían, eran unos batallones fantasmas. Entonces, ¿por qué te comento esa anécdota? Porque entonces quiere decir que ahí no había ningún privado y la corrupción fue meramente del gobierno. ¿Cuántas planillas fantasmas han encontrado ustedes en instituciones de gobierno? En las investigaciones de CNA. Es terrible. Terrible. Es una práctica constante. Constante. Vamos a entrar al detalle, Henry, te agradezco porque es
ese pequeño elemento lo quería traer a colación porque la corrupción aquí siempre se habla de que el privado pide. Por ejemplo, yo quiero poner un negocio hoy y tengo que ir a sacar el permiso a la alcaldía. Si es de comida, ARSA, salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vos mencionabas, la señora llega a las 9, se va a desayunar. Entonces, vos sacaste el préstamo, tenés que arrancar, pero no puedes arrancar porque no te dan el permiso. Entonces, la posición de poder que tiene el funcionario no es la misma mía como emprendedor o empresa. O sea, me obliga a hacer eso. Si no existiera ese permiso, yo no tendría que ir. O sea, te lo digo, mi experiencia al menos ha sido que si yo quiero poner una venta de validadas y tengo que ir a sacar el permiso de sanidad y me van a tener ahí 8 meses, quiebro. Pues, o sea, estoy pagando un préstamo por nada. Entonces, te ponen en una situación que vos decís, ¿y cómo hago? Y ahí es donde viene la picardía. Entonces, mi tesis es, si no existiera el Estado ahí, no habría corrupción. Y van a decir, uy, ¿quién va a cuidar que la comida sea de calidad? ¿Cuánto no hemos comido en la calle? Carnitas. O sea, productor, ¿cuánto no hemos ido a un pueblo y nos hemos comido un tamal? O sea, no me van a ir ahora a decir, no, qué barbaridad, que si no está la Secretaría de ¿cuál es esa? ¿Salud? ¿O quién es que ve el tema de la comida? No, eso, bueno, propiamente tiene permisos sanitarios. Sanitarios, ok. No vamos a decir ahora que porque no hay permiso sanitario no podemos tomarnos o comernos un atol, ¿verdad? O sea, entonces yo estoy tirando esta tesis ahora porque creo que si sabemos esto, Henry, podemos empezar a promover ese achicamiento del Estado que vos decís. Porque lo que hizo este gobierno, y está claro, evidente, es crear un montón de plazas para que tuvieran sus parásitos ahí viviendo de tus impuestos y los míos. Pero aquí cierro con mi evangelización del libertarismo y vamos a ver el análisis de las elecciones y te traía algunos posteos. Y es que en este bloque, Henry, se llama teorías conspirativas. Todas las conspiraciones que se habían hecho sobre el proceso electoral. Entonces, la audiencia va a ver un post ahorita que te lo envié, productor. Tenés ahí tu PowerPoint. Entonces, este es el primer post que le mostramos a la audiencia porque te acordás que había una teoría de que no iban a haber elecciones. ¿Cuántas teorías manejaste vos en su momento? No, hubo de todo un poco. O sea, y eso es parte, y volvemos al tema, porque no lo podemos desligar tampoco lo de lo público con lo privado. ¿Cuál es el costo de este proceso electoral? Estas elecciones generales cuestan 1.700 millones de lempiras. Y estamos hablando que estamos a este momento, a básicamente 5 días luego de celebrar las elecciones y no tenemos resultados. Para 1.700 millones de lempiras, creo que el sistema de transmisión de resultados costó 300 millones de lempiras. Ese es el costo de la democracia. Todos merecemos estar así. Agentes externos, inversores, cooperación internacional, todo el mundo está a expensas de qué va a suceder porque no tenemos resultados de un proceso electoral. Y todo eso se ha generado producto de las mismas disidencias que se manejaron a lo interno del órgano electoral. Entonces, yo creo que no traté de generarme expectativas ni teorías conspirativas antes de las elecciones primarias. Pero con lo que vivimos el 9 de marzo de este año, yo pensé, bueno, porque hay un actor que lo veo muy silenciado, pero que en ese momento me llamó la atención, eran las Fuerzas Armadas. En su momento lo vi como, yo creo que por acá puede venir el desastre. Creo que de acá puede hacer que venga todo el zafarrancho. Entonces, yo sí tenía básicamente como la idea de que no... Sí, en su momento se me atravesó, posiblemente no hayan elecciones. Luego van a ser unas elecciones accidentadas. Luego pensé, bueno, si esta gente, porque uno lo ve, uno platica en la calle, la ventaja también que uno tiene, y creo que también este tipo de espacios te permite hablar con personas que piensan diferente. Uno se da cuenta que mucha gente estaba en descontento con el partido en gobierno. No soy de acá también, entonces también allá en el interior también es algo que se podía sentir. Dije, no van a querer reconocer los resultados. Y luego viendo que la capacidad que logró identificar Libertad y Refundación dentro del ecosistema electoral, digo, Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, de no sesionar cuando algo no les convenía, cuando ellos sabían que la decisión que se iba a tomar no les favorecía, pues simple y sencillamente no sesiono, mando los colectivos. Entonces dije, este comportamiento me preocupa ya de cerca las elecciones. Al final se dieron. También los resultados creo que son los resultados que casi todos esperábamos. Vamos a mirar, en el siguiente bloque vamos a ver lo que pasó con todos esos funcionarios de otros países, que la teoría que vos mencionas ahorita, vos tenías la teoría de que no iban a reconocer las elecciones. Sí. O sea, que iban a perder. Sí. No iban a truquear datos ahí de inflar papeletas y todo esto, de actas.
Me dio la impresión cuando se empezó a hablar del tema de la intromisión humana, que fue una discusión bastante fuerte que se dio entre... Y luego básicamente se cumplió el capricho que estaba pidiendo el consejero del Partido Libertad y Refundación. Dije, ok, aquí algo vieron ellos. Cuando vimos que también no dejaron entrar las ofertas de las demás empresas, sino solamente de una empresa, por aquí puede ser que venga. Pero también me fijé que por parte de las dos consejeras como que había mucha seguridad, de Ana Paola y por parte de Cosette, en como que todo estaba controlado. Entonces dije, no, creo que también ellos ya saben qué es lo que está pasando. Esa primera noticia es importantísima porque es la que, si la puedes poner en pantalla igual, productor, conectividad. ¿Qué es esto? ¿Esta era la del internet o era la de internet y electricidad? ¿Vos recordás este caso? Conectividad es el acceso al internet para poder transmitir. Ok. Y ese es el problema que hemos tenido en muchos lugares. Pues, o sea, al final... Muchas actas no se transmitieron o hubo problemas. Bueno, la propia página del CNE que se pasa cayendo. Pero entonces, vos antes de las elecciones tenías la teoría de que iba a haber fraude, básicamente. Se me atravesó por la cabeza, sí. Yo tengo la misma, porque esa es la que todos nosotros veíamos por el tema de Venezuela. O sea, en Venezuela ganó Maduro sin mostrar las actas. Sin actas. Ok, si mostras la otra... Smartmatic se retira de la licitación de conectividad y electoral en medio de tensiones y denuncias en el CNE. ¿Recordás esta lucha? Sí. O sea, vos que sos el experto, ¿cómo viste lo de suspender la licitación de conectividad y cuando se va a Smartmatic en todo este proceso? No, eso básicamente generó zozobra. De hecho, a lo largo y ancho de todo este tiempo siempre me dediqué a hablar de que el organismo electoral no nos generó certeza del proceso electoral. De que desde el mismo organismo electoral, desde el mismo Tribunal de Justicia Electoral, que en algún caso tenía que actuar como órgano de alzada para poder resolver los conflictos que el CNE no podía, más bien llegó a agudizar el proceso electoral, tomando en consideración también más allá de eso, de que la Unidad de Política Limpia no contó con los recursos para poder hacer esa auditoría financiera a los fondos de las campañas electorales de los diferentes candidatos. Tomando en consideración todo eso, más lo que estamos viendo aquí en pantalla, realmente sí teníamos los hondureños por qué tener zozobra e incertidumbre. Porque desde el ente que es el responsable de darnos certeza que hondureños su voto se va a respetar, hondureños van a tener un sistema de transmisión de resultados efectivo, hondureños le vamos a garantizar que tengan conectividad en los diferentes centros de votación. Y no es algo que se fue dando. Yo creo que el proceso electoral, básicamente, y eso es algo que me consta poderlo decir, muchas personas a lo interno se han movido. Hay gente que ha dormido muy poco por andar garantizando un proceso electoral. Yo creo que lo que estamos viendo nosotros básicamente son las decisiones de los partidos políticos. Y eso es un asunto que sí me parece oportuno mencionar, Kevin. Debemos de entender que los consejeros adentro del Consejo Nacional Electoral representan los intereses de sus partidos políticos, no los intereses de nosotros. Cada consejero representa su partido político y eso es algo que no debería suceder. Esta gente tiene que ser gente que sea técnica, gente que realmente esté pensando en los intereses del pueblo hondureño, no los intereses del caudillo político que los tiene ahí. Entonces son cosas que tenemos que ir cambiando. No es justo que, creo que en general, entre el proceso de elecciones primarias y el proceso de elecciones generales, son como 3.200 millones de lempiras que costó la democracia en Honduras. ¿Qué es lo que no haríamos con 3.200 millones de lempiras? O sea, yo creo que es necesario que también ahora los partidos políticos, entre ellos, paguen sus elecciones primarias. Nosotros no tenemos por qué estar financiándoles a los partidos que ellos escojan sus propias autoridades. Entonces yo creo que hay muchas cosas que reflexionar. Me encanta poder tener que dialogar de estos asuntos. Y todas esas noticias que nosotros hemos visto que se dieron antes del proceso electoral, pues realmente reflejan las mismas inconsistencias que se daban a lo interno del Consejo Nacional Electoral. ¿Tuviste inconvenientes en las internas vos? De que no llegara el material o que tuviste que regresar después. ¿Cómo fue tu experiencia puntual en marzo? Personalmente, bueno, sí, yo no sé por qué, pero voto en la salida al sur. Mucho. Kilómetro 17. ¿Y sos del norte? Y siendo de Colón. Ahora voto acá, antes votaba allá. Llegué a eso de las 8 de la mañana para ejercer el sufragio y no estaban las maletas. Esperé hasta las 11, no llegaron las maletas, me regresé. Luego estuve llamando, me di cuenta que llegaron las maletas a eso de las 4 de la tarde, tuve que regresar a esa hora. Gracias a Dios llegaron, hay gente que le llegaron las maletas a las 8, 9, 10 de la noche.
como vimos en el Hospital Escuela, por ejemplo, la gente haciendo fila para las elecciones primarias. Igual el caso de mi esposa también tuvo que votar hasta la noche. Básicamente, como a las 5 o 6, que hasta esa hora llegó la maleta electoral de la urna de ella. Todo eso quedó en plena impunidad. De hecho, nosotros sabemos que ahí pagaron justos por pecadores. Bueno, la gente que formó parte de esa comisión de evaluación, lamentablemente se les emitieron requerimientos fiscales. El caso del abogado Denis Emilio Hércules, bueno, un gran liberal, colega y amigo, que absolutamente no tiene nada que ver con eso. De hecho, nosotros logramos ver las posturas de quiénes eran los que estaban tratando de que las urnas no llegaran a los diferentes centros. Y bueno, es parte de todo lo engorroso que se volvió este proceso, pero me da paz, ¿sabes? O sea, estando hoy aquí, aunque no tengamos resultados oficiales, saber que hay una tendencia irreversible en el sentido de que, bueno, para el Partido Libertad y Refundación ya está fuera de la ecuación, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso en cuanto a los resultados, pero te quería hacer otra pregunta. Vos, como experto en el tema penal, y seamos extremos, seamos draconianos, ¿cuál sería la manera más efectiva para evitar que eso vuelva a suceder, lo de las primarias? O sea, ¿cómo harías o qué aprobarías vos para quitarles ese incentivo a estas personas de provocar eso? Porque evidentemente no tienen miedo. O sea, lo hicieron y lo dejaron en impunidad y tiraron gente que no tenía nada que ver, como Denis. ¿Cómo haces? El día de mañana te ponen a vos en el Congreso y vos tenés la solución. ¿Qué propondrías? Ya diste la respuesta. La corrupción crece a medida de la impunidad va creciendo. O sea, valga el juego de palabras. La corrupción es un tema que permite que esta siga creciendo mientras vaya habiendo mayor impunidad. Entonces, mientras más corrupción hay y más impunidad hay, este es un círculo vicioso que no se termina y que se termina aumentando. Y aquí en Honduras, y eso es más, lo podemos ver en el sondeo de opinión pública del ERIC, ahí ya se menciona que la gente aquí, por ejemplo, votó. Uno de los temas por los cuales la gente votó por Libertad y Refundación es porque tenían en su campaña la CICI. La gente sí desea la instalación de un mecanismo internacional porque no confía en las instituciones públicas. Podemos ver el índice de Estado de Derecho del World Justice Project. No hay confianza en la institucionalidad del Estado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la forma en la que la gente va a evitar estar haciendo eso que estabas mencionando hace poco, y lo voy a decir con la palabra textual, que lo decís, truquear las actas, esa forma de decir un militar a una persona de un bus, aquí te vas a parquear, yo te voy a avisar en qué momento vamos a ir al centro de votación, todo eso se da por la impunidad porque saben que no los van a tocar, porque un caudillo arriba de ellos les dijo, no se preocupen, ustedes hagan eso. Entonces, la impunidad propicia que nosotros podamos llevarnos de encuentro el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, no interesa. Entonces, y luego vemos un fiscal general que parece activista político hablando cómo se pronuncia en sus cadenas y en sus pronunciamientos públicos en nombre de un ente que es estrictamente técnico, en nombre de una entidad que tiene el monopolio de la acción penal. Y vemos que tiene el mismo discurso de las autoridades del partido en gobierno. Entonces, eso preocupa. Entonces, claro, todo eso va a seguirse dando a medida no hayan responsables. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Como saben que hay una necesidad de justicia, buscan a los primeros indios que se encuentran. Entonces, estos son los responsables, estos son los culpables. Entonces, en ese caso, pues volvemos y mencionamos el caso, por ejemplo, de nuestro colega y amigo Denis Emilio. Le sacan un requerimiento fiscal como quien dice, bueno, ya respondimos como Ministerio Público, ahora sigamos el trayecto. Y no es así. O sea, sabemos quiénes eran los responsables y quisieron poner a estas personas como para que la población esté tranquila. Yo creo que el tema, no solo electoral, sino el tema de salud, el tema de infraestructura, el tema de educación, se va a ir solventando a medida las personas que se han hecho responsables de por qué el sistema educativo está como está, por qué el sistema de salud está como está, comiencen a pagar. Y hay un asunto que hay que decirlo. Y ese es el detalle de la corrupción, cuando uno investiga corrupción, cuando uno denuncia la corrupción, es persecución política. Eso es lo que se aduce. Entonces, para evitar que la gente diga que es persecución política, es importante que esta gente o estas entidades no digo se despoliticen, claro que son políticas, pero que no actúen conforme a los intereses políticos partidistas, sino que actúen de manera técnica. Ese es el tema que yo creo que se requiere. Hay que tecnificar un poco más la función pública. Mencionaste en varias ocasiones la palabra caudillos, que creo que nosotros ya sabemos que en todos los partidos hay caudillos. Bueno, hasta hay análisis que dicen que en Honduras la política no es de partidos, no tienen ni ideologías. O sea, el Partido Nacional Liberal son lo mismo, pero tienen caudillos. Si sacamos de la
película a estos caudillos, se resuelve el problema. Me lo respondes después del corte, Henry. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, Henry, te tiraba una pregunta ahí medio yuca. Que si sacamos a los caudillos, que creo que tenemos dos, no sé si hay más de dos, del panorama político de Honduras, que no, o sea, no crean que uno estaba diciendo lo que está diciendo. Estamos hablando de como que si los extraditan a los dos por igual, pues, ¿me entendés? ¿Crees que se resolvería este problema político, electoral, etcétera? No. ¿Por qué? Es la forma que tenemos de hacer política en Honduras. O sea, siempre puedes destruir un líder, va a aparecer otro. Y así va a estar. Pongo un ejemplo, el caso de Juan Orlando Hernández. O sea, lo extraditaron y cualquiera puede haber creído que el Partido Nacional pues ya no iba a representar una amenaza. Y bueno, lo vimos cómo aparece en las elecciones primarias o internas como una fuerza política con bastante voto. Y ahora en este momento que estamos viendo que reñido está el proceso, bueno, justo ahorita al menos cuando estamos grabando todavía el proceso sigue reñido. Y eso es, ¿por qué? Porque Juan Orlando estuvo básicamente más de 3 años guardando prisión y sin comunicación, sin absolutamente nada, de vez en cuando uno que otro audio, pero entonces aparecieron otros líderes. Vimos en su momento cómo se comenzó a posicionar el mismo Tomás Zambrano, por ejemplo, en el Partido Nacional, luego Nasr Afura, y bueno, hay diferentes liderazgos en diferentes partidos. Cuando hablamos de caudillos también, hay caudillos departamentales, que es otro tema. Entonces hay de caudillo a caudillo. Y también debemos de entender que hay caudillos empresariales, que esos son otros que no figuran, están atrás del telón, que toman decisiones, y también si los candidatos no tienen la venia de estos, pues básicamente no van a tener futuro. Entonces yo creo que la forma en la que está construido el sistema de nosotros, pues propicia también que haya un caudillo general que tome decisiones. En Libertad y Refundación ya sabemos quién es, ¿verdad? Sin la venia de él no se mueve absolutamente nada. Y bueno, en el Partido Liberal, que sí hay diferentes caudillos. Podemos ver Gianni Rosenthal, que fue presidente del Comité Central Ejecutivo del partido, y ahora tenemos a Roberto Contreras, y aún así Gianni siempre tiene su fuerza interna. Hay diferentes actores, el expresidente Flores también, que siempre figura como una persona preponderante dentro del partido, solo que no es alguien que anda en medios de comunicación ni demás. Entonces yo creo que aunque ellos desaparezcan o digan ya no vamos a estar, pues siempre va a aparecer alguien más. ¿Crees que el Libre va a seguir existiendo cuando se retire o extraditen al caudillo? Esa es una discusión que he tenido, y de hecho con mis primos hablamos. Yo sí soy partícipe de que este tipo de partidos existan. Creo que fortalece el debate, fortalece la capacidad de elección de los hondureños. Lo que sí me gustaría es que ese partido se renueve. O sea, Libertad y Refundación no solo debería de ser de una familia, debería de ser de los diferentes liderazgos. Hay gente adentro de Libertad y Refundación que gobernó bien. Está el caso de Daniel Esponda, por ejemplo, que no se dedicó sus 4 años a andar ofendiendo, a andar insultando, se dedicó a trabajar por los niños, que los niños ni votan. O sea, fue un tema más técnico en cuanto a la secretaría, y bueno, vimos cómo le pagaron básicamente hace poco, ¿verdad? Con la destitución de él por el tema de Erika, su esposa, por haberla felicitado. Se requiere más paciencia, más tolerancia. Entonces yo sí creo que partidos como Libertad y Refundación, con esa tendencia de izquierda socialista, existan. O sea, el debate se me hace sano. Creo que también la derecha tiene que renovarse. Con los partidos pequeños, estamos en el acuerdo que de nuestra bolsa no debe salir la política que hacen estos partidos. Es decir, la deuda política son... Si le explicas a la audiencia qué es la deuda política. Bueno, la deuda política, en ese momento no tengo tan claro más o menos en cuánto va a quedar esto, pero son los votos que reciben los partidos políticos, tienen un valor, no recuerdo en ese momento. 44 lempiras. 44 lempiras, y al final eso se le termina dando a los partidos políticos, que terminan subsistiendo de esa misma deuda política, que de hecho no sabemos realmente cómo es la rendición de cuentas que posteriormente ellos hacen. Estos fondos tienen una única finalidad, que es para poder seguir incentivando los procesos democráticos, capacitar a las personas dentro de sus partidos. Y bueno, yo no veo nunca como que el Pino ha hecho una convocatoria masiva en un hotel en San Pedro Sula para llamar a las diferentes personas de los diferentes departamentos para hacerles una jornada de formación democrática en proceso electoral y demás. No lo he visto. Yo creo que ese es un tema también que se tiene que reformar. Pero yo creo que a lo que vas
yo sí creo que ese tipo de partidos, o sea, la gente ve como que es necesario que existan por la democracia. Yo sí tengo ahí unas valoraciones medio raras y que son temas que no son ni populares mencionarlos, pero yo sí creo que la democracia hasta cierto punto está sobrevalorada en varias cosas. Tengo que afianzar un poco más este tipo de comentarios y teorías porque, o sea, sí tenemos que entender que a veces es bien complicado cuando por producto de la democracia los diputados en el Congreso Nacional son electos por el voto de las personas. Y a mí se me hace incorrecto tener un montón de payasos ahí que no van a sesionar y que cuando van a sesionar van a tirar cohetes y van a hacer un montón de sandeces. No se me hace justo que ese sea el costo de la democracia, que personas, por ejemplo, vos que experto en temas de energía, en temas económicos, diferentes personas que nos están viendo, por ejemplo, que pueden conocer la realidad de sus departamentos, conocer la realidad del marco jurídico de Honduras. ¿Cuántos abogados no tenemos acá? Y tenemos ahí personas que simple y sencillamente están porque hicieron un TikTok que en su momento se le fue viral. Ese es el costo de la democracia. Y cuando hablamos de ese costo de la democracia, a veces me pregunto, ¿es necesario que esos partidos minoritarios estén? Yo no estoy de acuerdo. No tengo absolutamente nada en contra de Godofredo Fajardo, pero él se hace viral por la payasada que todo el mundo aquí lo hizo viral haciendo TikToks y chisteando, que hasta ahí está bien, es sano el debate de ello, pero que llegue al Congreso por eso. Entonces a la otra que el próximo que va a ser tiene que inundar la capital de vallas. Y ojo, él no queda por voto directo, queda por el residuo, no queda porque la mayoría de los capitalinos votaron por él. Entonces, no sé si esos partidos minoritarios realmente, yo pienso que no deberían de existir. Deberíamos de dejarlo que nada más queden los partidos que realmente están compitiendo. Creo que también es más sano. Así no estamos pagando la deuda política de estos. Y ahí va un argumento que es parte de la evangelización del libertarismo en este otro segmento. Si a vos te dicen que no querés que de tu dinero, de tus impuestos, de lo que vos pagás, se le pague deuda política al Libre, al PINU, te dan elección para decir, no quiero. ¿Sabe qué? Esos 44 pesos yo no quiero que se los den a ellos. Te dan la elección a decir que no. No, absolutamente. Es que es lo injusto. Eso es el tema también de cómo la forma en la que se administran los recursos. Vaya, por ejemplo, yo recuerdo que hay temas, hay varios asuntos. Podemos hablar del 3% que se le retiene del salario a las personas que forman parte de un partido político. A esas personas no se los preguntan y si se oponen, básicamente los van a quitar. No es correcto. A veces también yo creo que la forma en la que cómo se manejan las políticas públicas, voy a poner un ejemplo ahorita. A nivel municipal, en los gobiernos locales, existe el famoso PDM, que son el Plan de Desarrollo Municipal. Ese se construye por parte de la corporación municipal en apoyo con organizaciones de sociedad civil. Ese plan tiene que responder a las necesidades que tiene el municipio. Entonces se le va dando seguimiento por parte de las comisiones ciudadanas de transparencia de cada municipio, a ver si va acorde, las juntas de agua se pronuncian los patronatos, a ver si de repente esos caminos, por ejemplo, que se van a construir, pues ahí van haciéndose. ¿Y a qué quiero llegar? En un gobierno ya en el nivel macro, uno se pregunta, okay, ¿cuál es el plan de desarrollo gubernamental? Nosotros no conocemos. O sea, a veces, por ejemplo, como libertario, por ejemplo, yo te aseguro que estás totalmente en contra de que se capacite, por ejemplo, en temas de ideología, que se trate de dar doctrina de izquierda con nuestros fondos, con los fondos de absolutamente todos, a los estudiantes, por ejemplo, que se utilicen los recursos públicos, por ejemplo, para, qué sé yo, o sea, hay diferentes políticas que se adoptan que no van acorde a la realidad del país. Por ejemplo, el Partido Libre, no sé si ustedes recuerdan, hubo un momento que iban a cambiar los nombres de las calles, o no sé si los cambiaron al final. Eso no nos preguntaron a los capitalinos si realmente queríamos eso. ¿Te acordás cuando se aumentaron el salario de 40,000 lempiras a 90,000 lempiras, creo que fue? ¿Quiénes? Los diputados. Ah, claro. ¿Cuánto ganan ahorita? ¿90,000? No, estaban ganando como 120,000, les viene quedando como 90, creo. Ok, de los impuestos que pagan, dicen ellos. Ok, ¿a quién le preguntaron ellos? A nadie, ¿va? A nadie entré. Entonces, creo que cuando entraste no viste que vamos a hacer una... Solo para que leas qué es lo que dice mi camisa. Creo que no lo había visto. Los impuestos son robo. Los impuestos son robo. ¿Por qué? Porque usted que nos está viendo en este momento no sabía que los diputados, probablemente no sabía, que los diputados se aumentaron de 40,000 a casi 100 y pico mil en salarios. A usted no le preguntaron si quería que sus impuestos se fueran a eso. A usted no le preguntaron si quería que, por ejemplo, el PINU y la DC le van a dar 44 lempiras por... Si saca 1,000 votos,
son 44,000 lempiras de sus impuestos. No le preguntaron, no le dijeron puede pagarlos, quiere pagarlos, no. Eche de lo que usted trabaja y le vamos a ir a dar dinero al partido de Godofredo, al partido de los demás. Entonces, debería de desaparecer. Ok, estamos de acuerdo en que quiten el financiamiento de nuestros impuestos para los políticos. Deberían de existir ya todavía estos partidos de C y Pino. Y te hago esa pregunta porque vos mencionaste que no viste ninguna actividad grande del Pino. Pero yo vi en declaraciones a Nelson Ávila, que es un comunista, que no existe el socialdemócrata, no existe, son comunistas. O sea, todo aquel que quiere vivir de los impuestos de los demás es comunista. Sí, le preguntaron si tenía la gente en mesa, si eran 19,500 personas por ahí y sus propietarios. O sea, que eran como 38,000 personas que tenían que estar en las juntas receptoras de votos. Él dijo que tenía la mitad. ¿Vos viste la gente del Pino en las mesas? No. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué? O sea, y no tengo nada en contra del doctor Ávila. Creo que él fortalece el debate también en estos temas. Mucha gente lo considera como la persona más capacitada del proceso electoral y demás, pero si no tiene posibilidades de llegar, creo que también a mí hasta le resta votos a los demás partidos, y lo digo así injusto. Yo creo que si una persona se somete al proceso electoral y no tiene cómo llenar las mesas del cupo de su partido, realmente es una mala pauta de por qué está participando. ¿No crees que debieron de haber guardado las credenciales? Porque las credenciales se entregaron al final. Ese es el problema que se ha dado. Bueno, justo vimos el comunicado recién del Consejo Nacional Electoral de este municipio de El Paraíso. Se va a repetir el proceso precisamente por el tema de las credenciales, que aparentemente las tomó una autoridad y entonces eso generó temor porque pensó que las distribuyó a otras personas. Y bueno, ahorita en ese momento eran 5. En el proceso de elección anterior teníamos 7. Y antes creo que habían sido más partidos políticos que teníamos Vamos, teníamos... se me escapan los nombres. Antes era peor el tráfico de credenciales. De hecho, uno puede buscar un poco de entrevistas cuando le preguntan a las personas... bueno, me fijé una vez en un video que me causa risa de una persona defendiendo los votos nacionalistas, pero andaba su credencial del partido, de otro partido. Entonces, eso se da. Y son prácticas que, bueno... Tenemos que entender que cuando nos hacen observación, o sea, esto que estamos haciendo nosotros también fortalece también al tema de la veeduría ciudadana de estos procesos. Cuando se hacen observación por parte de organizaciones de sociedad civil, en este momento el Consejo Nacional Anticorrupción está haciendo observación, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también está haciendo observación, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos. Esas observaciones también encaminan a eso, a vigilar propiamente la distribución de las credenciales. Yo creería entonces que lo que hay que hacer es adoptar medidas para garantizar que eso no se dé, pero pues algo que se ha venido dando año con año, proceso con proceso, y no se corrige. Entonces hay que buscar medidas un poco más drásticas, que para mí podría ser pues no eliminar los partidos, sino que esos partidos puedan participar una vez, tengan garantizado que mínimo pueden pues al menos tener los representantes de las mesas y que haya una cantidad de votos mínimas que ellos puedan tener para subsistir. Eso fue lo que se dio la vez pasada, que cuando un partido no tenía al menos un representante el Congreso Nacional o demás, pues se eliminó. Hay varios partidos que quedaron fuera, por ejemplo, por eso. Entonces habrá que ver el futuro de estos partidos, ¿verdad? Sí, porque vi en redes que habían mesas en las que habían representantes del Pino, pero el Pino recibió 0 votos para presidente, para alcalde y para diputado. Entonces no era representante del Pino. ¿A quién representaba? A quién representaba. Entonces yo creo que sí deberían de eliminar la deuda. O sea, si quieren ustedes escribirnos y decir yo quiero firmar para que hagamos una petición y vayamos a que eliminen la deuda política y que el partido político que quiera participar sea de su bolsa, nos escriben, porque yo creo que ahí morirían propiamente, ¿va? O sea, ahí desaparecen. Sí, y otro tema también que yo creo que es importante. Bueno, ahorita estamos con la ley electoral de 2021 que se aprobó a quemarropa, ¿verdad? En ese momento, y que en ese contexto por todo, pues, favoreció. Pero hay ciertos temas que hacen falta. Algo que nosotros debemos de considerar que, por ejemplo, vos que sos amante de ver otras políticas de otros estados, Argentina tiene la segunda vuelta, por ejemplo. Nosotros aquí deberíamos de tener eso, es imposible. A mí se me hace inconcebible cómo tenemos gobernantes que gobiernan con menos del 50% de aprobación. Creo que es incorrecto, o sea, eso no es democracia. Estamos hablando que la mayoría no está a favor de ello. Entonces, son medidas que hay que buscar fortalecer el sistema democrático de Honduras. De momento esto es lo que tenemos, entonces lo que hay que hacer es fortalecerlo para garantizar de que funcione de manera eficiente. No tenemos tampoco, estaba viendo aquí, solo corroborando, entiendo que por ejemplo en Argentina, en El Salvador,
Los diputados se eligen en un año, el presidente es en otro año, los alcaldes son en otro año, para no tener este relajo que tenemos nosotros todos los años. Sí es una locura para uno como ciudadano. Por ejemplo, hablo acá en Francisco Morazán que tenemos que elegir 23 diputados. Es una locura para nosotros elegir el alcalde, elegir el presidente y elegir los 23 diputados. Yo creería que también para fortalecer el debate y darle a cada cual el lugar que se merece, porque cada nivel electivo tiene su importancia. El alcalde en el nivel de gobierno local toma las políticas del municipio y maneja muchas cosas que la gente a veces entiende que son del gobierno y son del alcalde. Entonces, para mí sí deberíamos de separar el caso. Creo que México también está en eso, que lo tienen. Bueno, México, ellos lo llaman ciudadanizar las mesas. Yo no creo en eso. También ese es un tema que hablabas la vez pasada también con el director electoral, Eduardo Fuentes, que pues son ciudadanos todos. Pues, o sea, lo que hay que hacer es despartidizar. O sea, que no sean representantes de partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con ello. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar nosotros son medidas que vengan a fortalecer el sistema democrático, medidas que realmente pues gocen de mayor confianza, legitimidad. Esperamos que estas prácticas que se dieron en ese momento de esos zafarranchos internos entre consejeros, entre magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, no se vuelvan a repetir. Yo creo que la forma también en la que se llevó a cabo ese proceso de elección de segundo grado de los consejeros, no sé si recordás que creo que asumían en septiembre y habían sido elegidos desde febrero por parte de una componenda política ahí medio oscura. Yo no entendí cómo el consejero Ochoa llegó adentro, cómo consiguió los votos en el Congreso, si meses atrás había ido a socializar la ley de justicia tributaria y básicamente los trató de narcotraficantes y corruptos a los diputados del Partido Nacional, y esos mismos diputados resulta que le dieron el voto a él para que fuese consejero. Hablando del Congreso Nacional, ¿no crees que, o qué opinas de esta propuesta de reducir, y es una propuesta de Salvita, que es de las que más me gusta, reducir a la mitad la cantidad de diputados y eliminar a los suplentes y bajarles el salario? ¿Qué opinas de eso? 100% de acuerdo. ¿Se va a enojar con vos? No, es la verdad. O sea, ¿por qué tenemos 128 diputados? Por ejemplo, en Honduras tenemos casi 10 millones de habitantes. Somos 18 departamentos. Departamentos como Gracias a Dios, por ejemplo, que tienen una extensión territorial inmensa, problemas considerables en temas de salud, educación y demás, solo saca un diputado y aquí tenemos 23. Y 23 que entraron varios ahí por el tema del cociente electoral, que es injusto también. Allá tienen que quedar por voto directo y acá quedan por cociente. Igual estamos viendo, estaba revisando las marcas en el partido, en el caso del departamento de Cortés. Estaba viendo, ayer era, por 129,000 votos estaban quedando varios en primer lugar. El Partido Liberal arrasó en los primeros lugares. Pero estoy viendo que hay otros diputados del Partido Liberal que tienen 124,000 y están quedando fuera. Pero hay otros que tienen 50,000. Hay uno con 10,000 que está quedando dentro. Eso se me hace injusto. Entonces, yo sí siento que para hacer lo que tienen que hacer, es más, o sea, si decimos que tenemos un Congreso Nacional improductivo, y volvemos al tema que decías, ¿qué pasa si vos en el sector privado no trabajas? Pues no te van a pagar. Exacto. Tenemos un Congreso Nacional improductivo que nosotros a los diputados tenemos que medirlos por su nivel de asistencia. Lamentablemente, como niños chiquitos, por su nivel de asistencia. Tenemos que medirlos por su capacidad productiva, legislativa, que han propuesto, cómo han votado en las diferentes propuestas. Y si tenemos un Congreso Nacional improductivo, ¿por qué tenemos ese montón de diputados? Entonces, quiere decir que... Y sus suplentes. Y sus suplentes que también ganan salario. Entonces, tenemos un ecosistema improductivo. Entonces, yo creo que lo correcto es reducirlo, como lo hizo El Salvador, tener personas que realmente se dediquen 24/7 a legislar. Porque aquí tenemos diputados que están acá en Tegucigalpa, porque aquí está la sede del Congreso Nacional, pero ellos caminan a sus departamentos allá haciendo proyectos, obras, cambiando cheques a nombre de otras personas. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué un diputado tiene que construir proyectos? O sea, ellos no tienen por qué andar reparando escuelas, reparando hospitales. Pero eso hay secretarías que se dedican a eso. Fíjate que antes de continuar con esa propuesta, que tu firma va a ser la primera aquí, va a esa propuesta ciudadana. No tengo ni idea cómo funciona eso. ¿Cómo funciona para...? Se puede hacer una iniciativa ciudadana. Creo que tiene que ser, si mal no recuerdo, el 2% de la población. Pero sí se requiere un formato ya predeterminado y establecido que tiene que tener ciertos datos. Ya con el Registro Nacional de las Personas se consigue eso porque se presenta ante ellos, porque ellos hacen la validación y luego pasa al Congreso Nacional. Ya hicimos, nosotros trabajamos en 2, de hecho, para hacerles saber, trabajamos en 2 en tema del Código Penal, el Decreto Legislativo 130-2017, que en su momento pues nosotros nos opusimos porque considerábamos de que
venía a favorecer a los actos de corrupción, pues presentamos iniciativa ciudadana. Así que bien, ¿quién quita que presentemos? Son la otra? mejor persona, entonces aquí Honor nos vas a regalar esa asesoría. No, son bromas, aquí somos sector privado, pagamos por todos los servicios. Eso de andar pidiendo regalados de socialistas, comunistas. Pero mira, vamos a ver los posteos que yo creo que nadie se imaginó que iban a pasar. El primero, producción, que es el de Donald Trump. Aquí básicamente es un texto largo que ustedes ya lo vieron en las noticias. Déjale un ratito que lo que dijo Trump fue: en Honduras tenemos el comunismo con Rick Moncada o tenemos, digamos, la alternativa que es Tito. Y ahí pues dijo que Salvador, digamos, no era confiable, pero más allá de analizar la caracterización de los candidatos, ¿vos te esperabas que él iba a pronunciarse en algún momento de este proceso? Jamás. Cuando viste la noticia, ¿qué pensaste? No, primero a verificar. O sea, me fui a Twitter, bueno, X, me fui y vi, bueno, no está. Entonces luego me dijeron, no, lo puso en Truth. Me voy de un solo y veo, en efecto, sí, es real, qué desastre. Estuve en shock, básicamente unos 5 minutos procesando todo lo que decía ahí, que fue con el primero, que es ese, en el que hizo él como una categorización de cada uno de los candidatos y básicamente diciendo, voten por ese y por este Honduras va a mejorar. Yo voy a hacer un comentario. Yo estoy muy en desacuerdo de ese tipo de conductas. Creo que ese tipo de conductas realmente sí son injerencistas. Bueno, yo no soy afín a Libertad y Refundación en lo más mínimo, pero yo sí creo que ese tipo de conductas son injerencistas en el sentido de que, bueno, nosotros, Honduras tampoco es que se ha pronunciado ya a decir voten por Biden o voten por Kamala o voten porque a los hondureños les va a ir. No, o sea, no funciona así el sistema. Y el detalle es que también nosotros tenemos una sociedad, debido a la cercanía, debido a los 2 millones de hondureños que tenemos por allá, que pues sí somos bien americanizados. Y pues que el presidente de los Estados Unidos, que yo creo que ni conoce Honduras, creo que se ha referido hasta de manera despectiva a los países del Triángulo Norte, que nos categorizan como que si solo fuéramos una categoría. Diga por quién hay que votar, no se me hace correcto. Creo que es una práctica que no está bien. O sea, creo que Honduras no anda haciendo eso con otros estados, entonces no sé por qué ellos lo hacen. Bueno, Honduras sí lo hace con otros estados, pero lo ha hecho con Venezuela y con demás, sí. Pero no es algo que nosotros hemos estilado hacer con los Estados Unidos, si bien es un socio estratégico, comercial, pero creo que eso ya de decirle a los hondureños por quién sí, por quién no votar, creo que está en contra. Pero vos, ¿qué efecto crees que tuvo? Sí tuvo un efecto considerable. ¿De hacerle caso o de no hacerle caso? Porque también aquí la gente es bien rebelde, ¿va? Hay dos cosas, sí. Pero creo que en el primero sí generó bastante expectativa, es mi impresión. O sea, no lo estoy sustentando en absolutamente nada, es un tema de percepción. Creo que sí, la gente, somos una sociedad que tenemos problemas. De hecho, este año no ha sido un año muy positivo económicamente. Para los únicos que fue positivo es para la gente de Libertad y Refundación, que dice que Honduras creció económicamente. Y ver que el presidente de Estados Unidos dice, ok, pues van a mejorar las condiciones. Estamos viendo que también estamos ya de cerca con el tema de los fondos del milenio. Entonces, pienso que para muchos dijo, no, pues ni modo. Si estaba indeciso, porque mucha gente, la mayoría son indecisos. Recordemos que en ese proceso electoral hubo 800,000 nuevos votantes. Esa gente realmente no es que son militantes activos de ningún partido. Son jóvenes que deciden a último momento por quién van a votar. Y entonces en eso pudo haber influido. Pero donde yo creo que también hubo un nivel de influencia negativa para los propósitos del tweet. Ponelo, productor. Es el de Juan Orlando Hernández. Espérate, está el de Milei, déjalo. ¿Vos esperabas que Milei se iba a pronunciar? Luego que Trump saliera, sí. Sí, Milei siempre me fijo que va muy de cerca de lo que Trump. Pero aquí el Javo lo que puso fue como, pasame ahí el texto y lo voy a pegar. Y lo pegó ahí y le puso post. Ajá, entonces ahora es el de Juanchis. Sí, creo que ese restó al final. ¿Ese pensaste que era cierto o falso también? No, ese fue el que sí realmente dije, no, esto sí tiene que ser falso. Ya un indulto. Algo que sí me sorprende es el nivel de fe de la familia. O sea, y es algo que también es negativo decirlo, pero en el fondo ver a una esposa como Ana García, como esperado, como pues salió en diferentes medios de comunicación y salía con sus camisas, sus tazas y demás, sus hijas, diciendo que iba a volver, que iba a volver, que iba a volver. Yo creo que hasta en su momento todos dijimos, bueno, eso es fe. Y bueno, al final se le logró que el presidente de los Estados Unidos indulte a un expresidente por esa naturaleza de delitos. Creo que es algo que es histórico. No se ha visto, pero también me preocupa. De hecho, Juan Orlando ha tenido serios cuestionamientos. Tenemos una reelección abierta que dejó aquí, que quedó abierta, que es algo que hay que considerar y meter al debate.
hay unos casos ahí de corrupción donde ha salido mencionado, tiene procesos penales aquí abiertos. Y ojalá que el retorno de él, si es que hay un retorno... ¿Crees que vuelva? Yo creo que sí va a volver. O sea, él es un lobo político. De hecho, estando recluido, sacaba cartas, mandaba audios. Entonces quiere decir que la política está en su mente permanentemente. Claro que ha de pensar volver. Solamente está esperando las condiciones que básicamente el CNE termine de pronunciarse y ver cómo se comienzan a mover, a hacer el lobby que... Si hicieron lobby en los Estados Unidos, te puedes imaginar el lobby que pueden venir a hacer aquí, ¿verdad? Para garantizar el retorno de él. Ojalá sea... Yo esperaría que no se involucre en política, que se dedique a su familia y que deje los nuevos cuadros políticos del Partido Nacional, que vayan renovándose, que el debate se fortalezca y que también... muchos tienen temor que se venga a sentar como él. De hecho, ayer lo dijo Salvador Narrala, que vayan estos dos lobos a la misma loma a platicar. Algo así mencionó. Sí, es que fíjate que, bueno, el último tweet no lo vamos a mostrar porque solo es cuando decía que cuenten más rápido, ¿verdad? Pero Trump vino y dijo, hey, no hombre, ya digan quién ganó. Con ese aspecto de solo reconocer quien en la juventud nacionalista que he conocido, por ejemplo, Eduardo, a Cristian Midense, que también estuvo aquí, que son personas que yo respeto mucho. Me alegra que personas tan jóvenes, talentosas, los veo también, son muy comprometidos con el país. Sí, el Partido Nacional tiene que limpiar un montón de pestecitas que tienen ahí. Si no les gusta, sorry. Pero tuvieron a Ricardo Maduro, un presidente que todo el mundo dice crack. Y de ahí pasamos a lo que han tenido últimamente. Entonces, siento que si quieren en un futuro tener cierta oportunidad de participar, tienen que filtrar a mucha gente, pues, porque... O sea, hay unos ahí que ya aparecen, Gerardo Torres, y ya, Dios santo, Dios, pucha... Y empezamos entonces a estar ofendiendo a la gente. Por eso es que soy, digamos, libertario. No me lo has preguntado, pero el problema es que siempre vas a tener un político que llega a ganar de tu dinero y te pasa ofendiendo. Sí. Y venís vos y decís mañana, no, fíjense que vamos a investigar tal cosa y te empiezan a estar atacando. Si estuvieras como en el CNA, vamos a ir a un breve corte y después al volver vamos a ver los mejores memes y TikToks que nos dejaron estas elecciones. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, mi parte favorita, que esto es... Estamos retomando lo que hicimos al principio con Andrea Sandoval. Me acuerdo que nos pusimos a ver los mejores posts en Twitter de las primarias, entonces lo vamos a mostrar ahí de un solo, para que ahí nos digas qué opinás, Henry. De la cachimbiada que le están dando a Rixi, la mitad es para el comandante. ¿Vos te esperabas que iba a ser así el resultado? ¿Que iban a sacar 0 en varias mesas? No. O sea, sí sabía que iban a perder, sabía que también era el tercer lugar, pero no de esa naturaleza. Y bueno, no, la gente realmente se ponen creativos con estos temas. Yo tengo una filosofía de vida que siempre he pensado que no me gusta hacer leña del árbol caído. Así me crió mi mamá. Pero creo que esta gente, de todos esos memes, he visto un montón en el teléfono que ya me han sacado también mi risa. Creo que se ríen porque ellos han reído de varios. Entonces están siendo medidos con la vara que ellos han medido. Entonces yo creo que, bueno, no, la gente se ha puesto bastante creativa con eso. Han agarrado de mofa el tema de esto. Y también me ha gustado algo, fíjate. Hay gente que ha sabido separar. Me he fijado como el caso de Octavio, por ejemplo, lo han separado de. O sea, como decir, bueno, hablen mal del gobierno, pero a él lo ponen como aparte. Ya ahora con esto de Esponda también lo ponen aparte. O sea, como ustedes no son parte de esto. O sea, se burlan de otros. Pero no, sí, ha estado entretenido todo este tema de estar viendo la creatividad de los hondureños. ¿Te imaginaste que ni siquiera en Talanga iba a ganar? No, de hecho, un saludo a Rudy Vanegas, un gran amigo, somos contemporáneos, somos de la misma edad y bueno, nos conocemos hace muchísimos años. Yo pensé que mi buen y querido amigo no iba a quedar porque... Un saludo y una felicitación. Sí, felicidades Rudy por esa reelección. No, ¿sabes por qué digo eso? Porque sí sé que el partido en gobierno se volcó a meter recursos, se volcó a generar proyectos, se volcó a captar el voto a favor del familiar de ellos. Entonces dije, no creo que la tiene complicada
mi amigo acá, pero no, finalmente logró conseguir los votos. Rudy ha hecho un buen trabajo en Talanga, eso es algo que es importante de mencionar. Y bueno, el buen trabajo al final prevaleció. Siempre ha estado cerca también el de del candidato presidencial. Entonces creo que también la imagen de Narrala vino a ayudarle a él a lo interno del municipio. Así que no, me da gusto, y me da gusto que también haya quedado en tercer lugar el candidato del oficialismo. Ahí un saludo también al homie Mario Romero, que es talangueño. Yo nunca he ido a Talanga. Y él me decía como, a ver, ¿cuándo venís, homie, a Talanga? Le digo, no, hombre, si es territorio Moncada, y le digo, me van a linchar si uno se acerca. Yo no me imaginé que iba a perder Talanga, porque es su cuna, exacto, se supone. Y cuando estaba viendo antes de que quitaran la transmisión, los medios que quitaron la transmisión, sí, o sea, ¿por qué la quitaron? Pero cuando empezamos a ver, voto Partido Liberal, voto Partido Liberal, voto Partido Nacional, voto Partido Liberal, voto Partido Nacional, cero libre. Sí. O sea, habían mesas en las que sacaban cero. ¿Te imaginabas? O sea, ¿cuál sería tu análisis político de por qué tan mal el resultado? Bien, bueno, relacionándolo también con el tema de los memes, es algo que no se puede separar, tiene mucho que ver. Honduras es una sociedad donde nosotros realmente vivimos el día con día. Por eso es importante hablar siempre de empleo, por eso es importante la empresa privada acá, por eso en la zona norte se han descontaminado, se han salido del esquema de estar hablando siempre de estos asuntos, porque el hondureño tiene que resolver sus problemas. De hecho, hay una pirámide, la pirámide de Maslow, que ya ejemplifica, ¿verdad?, las necesidades de las personas y cómo también, pues, si van resolviendo sus necesidades, pues, se van generando otro tipo de problemas. Nuestro problema es el día con día, por eso se requieren condiciones necesarias para poder trabajar, para poder llevar el plato de comida a la mesa y ver a nuestros políticos, a nuestras autoridades, que hicieron oposición durante 12 años, 7 meses, como siempre mencionan. Y en esos 12 años, 7 meses, resultaba que tenían la llave mágica para solventar absolutamente todos los problemas de Honduras, y en lugar de solventarlos, vinieron a agudizarlos y nos trajeron un plus, que es el odio. Es un discurso de odio cargado de sectarismo, donde en lugar de buscar unir a la familia hondureña, se dedicaron a dividirla. No es posible que en cualquier micrófono que agarraran hablaran de las 10 familias, los 25 grupos económicos. No es correcto estar viendo personas, estar tuiteando 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana, insultando, faltando el respeto. Hubo una reducción considerable del espacio cívico, hubo un ataque directo hacia la iglesia, hubo un ataque directo hacia el sector empresarial, y debemos de entender que el sector empresarial es el microempresario, el mediano empresario, el gran empresario, y de hecho la mayoría son los micros y medianos, no son los grandes empresarios, pero que también hay que darle condiciones necesarias. ¿Vos eres tu propio bufete, o? Tengo una firma, claro. ¿Vos sos sector privado, entonces? Claro. O sea, todo el que no trabaja en gobierno es sector privado. Y en Colón nosotros, pues allá también vengo de eso. Mi papá y mi mamá toda la vida tuvieron ferretería y maderera, y vengo del sector empresarial como tal. Mi papá fue presidente de la Cámara de Comercio de Sabab durante 8 años. Y ver cómo de manera permanente hay un ataque sistémico, como ellos decían. Hablaban de matriz mediática, y la matriz mediática la establecían ellos con esos insultos, donde mirábamos que la línea del partido era básicamente estar insultando. Básicamente creo yo que ese fue el costo político que ellos tuvieron. También es un baño de realidad. Debemos de entender que la cantidad de votos que ellos habían tenido en las elecciones primarias del proceso electoral de 2021 había sido, creo que como 400, 500 mil votos. Luego de 400,000 pasaron 1.700.000 para las elecciones generales. Fue producto de la alianza, producto de la imagen de Salvador Narrala dentro de ellos, algo que nunca quisieron reconocer, algo de lo cual ellos se quisieron desmarcar. Luego vemos que en las elecciones primarias de este proceso electoral, justo en marzo de este año, la cantidad de votos que ellos sacan vuelven a andar ahí cerca de los 600,000, tomando en consideración que tenían más de 100,000 votos nulos, que eso ya sabemos quiénes son los diferentes empleados públicos que por conservar su puesto pues fueron a tirar nulo para quedar censados dentro del Partido Libertad y Refundación. Y actualmente siguen ahí por medio millón, creo que andan. Creo que ese es el caudal político de ellos, y creo que más bien ese caudal va a reducirse. Si quieres ponerte el meme ahí de los Simpsons, porque mencionaste nulo. Yo había visto otro meme que decía quién es nulo y por qué le está ganando Rixi. Ese fue en las primarias, no sé si te acordás. Creo que entre nulos y blanco había más que... Sí. Entre uno, y aquí estamos viendo que hasta Pinu... No, había otro que era que salía macaneado en el piso. Pero bueno, hay una gran cantidad de memes. Si querés vamos a hablar o mostremos las caras
de los más ofensivos que tuvo este gobierno, que vos es lo que mencionabas. Sí. Traigo este post antes de darte la palabra porque es blasfemo ir a la iglesia, tomarse la foto en la iglesia después de haber estado atacando iglesias, después de haber estado atacando la fe, el cristianismo aquí en Honduras, y como ya vas para afuera, entonces no, ahora soy súper religioso y voy a ir a aparentar ser esto. Pero, ¿qué te parece, digamos, estas actitudes de un vicecanciller? Yo creo que tenemos que entender, bueno, esos puestos son amigos, ¿no? De cancilleres. No lo conozco. Ese tipo de puestos debemos de entender que ejercen la imagen del país. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es el vicecanciller. Lamentablemente creo yo que el discurso de él siempre se llenó a favor de su partido, creyendo que gobernaba solamente para la gente afín a sus ideologías o afín a su partido. Y eso es algo que es importante tomar en consideración y que lo tiene que tomar en consideración, sea Tito o Nasralla, que llega a la presidencia, van a gobernar para todos los hondureños. Van a gobernar para los cristianos, para los ateos, para los niños, para los adultos, para los rojos, para los verdes, para los anaranjados, para absolutamente todos. Hasta para los motagüenses. Que viva la Real Sociedad. Tuvieron buen cuando estaba Rambo ahí. Sí. Entonces les decía, van a gobernar para absolutamente todos. Yo creo que él se equivocó en eso, en manejar un discurso siempre a favor de la gente de su partido, creyendo que es como imponer la idea de él encima de la voluntad de casi todo el pueblo hondureño. Entonces sí, creo que él se... Hay algo que sí tengo que decir también, que no, para no hacer leña del árbol caído, obvio, lo están midiendo con la vara que él midió, pero algo que sí tuvo él, que al menos fue de los políticos que permanentemente dio la cara en los medios de comunicación, sea para atacar, sea para lo que sea, pero sí ideológicamente bien definido, creo que así lo podría categorizar, y que fortalecía el debate, era de los pocos que iba a dar la cara en estos temas, pero también fue de los más ofensivos. Pero por ejemplo, el caso de Lucky, un tuit que él tiene donde le dijo a Cosette, con todo y tus siliconas, algo así, una tremenda falta de respeto, y no son estos los defensores de los derechos de la mujer. Sí, en ese caso, bueno, es que yo no sé qué mujeres defienden, si las trans o las mujeres de verdad, porque como a ellos no se les entiende, ¿qué te pasaste el otro? Solo para aclarar, un trans no es mujer, ¿verdad? Pero nunca entendí aquí, bueno, para que vean el post, para los que están, es que ella se estaba peleando, no sé si es con Aspra. Con Aspra fue. Con Aspra fue, ¿verdad? Le dice, me vas a tener que ver de diputada después de las elecciones. Entonces, este post es una noticia de RCB, saludo a los amigos de Radio Canavoces, que dice que ya no queda. Entonces, esta chava, de hecho, le escribí y le dije, hey, me pasé como una hora viendo todos los posts que ella sube, que hasta se parece a una chava de una película que se llama 500 Days of Summer, no sé si la has visto. Sí. Bueno, un saludo a vos. Le puso, amiga, vengo del futuro y no me lo vas a creer, porque realmente ella creía que iba a ser diputada. Entonces, no solo es eso, es lo que vos dijiste de la mujer, y por eso es que lo pusimos, el tema de la mujer, porque era altamente ofensiva con las mujeres. ¿Qué esperas del próximo gobierno? Si son liberales o nacionalistas. Bien, creo yo que hay un tema, es el famoso sesgo de validación o de confirmación. Creo que a veces nosotros siempre buscamos rodearnos de personas que nos confirmen lo que nosotros creemos, las creencias que nosotros creemos, valga el juego de palabras. Creo que eso le pasa a veces a los políticos, creen, estando en el poder, que solamente escuchan los comentarios de quienes los rodean. Quienes piensan diferente son, en este caso, eran parte de las 10 familias. Quienes pensaban diferente éramos lacayos, esbirros de la embajada. A mí de onejero, de diferentes formas, también me trataron de faltar el respeto. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar. Eso es lo importante. Creo que tenemos que aprender a sentarnos con los diferentes sectores, con los que piensan, más con los que piensan diferente a nosotros. Mucha gente, cuando se da cuenta que hay poder, porque sí debemos de entender que sea un vicecanciller, sea un diputado, sea un presidente, mucho más, la gente que lo rodea busca agradar y busca siempre decirle las cosas bonitas. Muy bien, presidente, muy bien, presidente. Y eso pasa cuando también las personas que están en esos puestos solo eso quieren escuchar. Ese es el famoso sesgo de validación que menciono. Tiene que haber tolerancia de escuchar los comentarios de los sectores que son antagónicos a su forma de pensar para tener ese equilibrio.
para Sí. tener ese balance. Con ese balance se pueden tomar decisiones considerando absolutamente todos los sectores, incluyendo esos sectores que piensan diferente a mí. Creo que eso es algo que se tiene que hacer. Pienso que Honduras merece eso. Como lo decíamos antes, hace poco los hondureños nos levantamos, buscamos ir a trabajar, a ganarnos el pan de cada día. Mínimo queremos que nuestros funcionarios también estén haciendo lo mismo, que no estén generando odio, que estén generando las condiciones para que nosotros podamos seguir trabajando, las condiciones para que los hondureños internacionalmente seamos bien vistos y seamos atractivos hacia la inversión extranjera, porque Honduras requiere inversión extranjera. Debemos de quitarnos ese chip, y eso sí lo voy a decir. Aquí en Honduras, quien va a generar empleo no es un gobierno. El gobierno genera las condiciones para que haya inversión. Y para que haya inversión tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que tener un Estado que sea robusto, que garantice las reglas del juego que sean iguales para absolutamente todos, que el sistema de justicia opere de manera efectiva, que la burocracia se reduzca, que las instituciones públicas estén dando respuesta en los días que tienen que dar respuesta. La celeridad es importante para que la inversión pueda funcionar. Aquí mucha gente, por ejemplo, se somete al tema de arbitraje y vimos lo que pasó con el tema del CIADI porque no confía en el sistema de justicia nuestro. Entonces, sí es importante que Honduras tenga condiciones para la inversión. Aquí a veces nosotros tenemos el chip siempre y pasa con muchos jóvenes que buscan agradar a un candidato político para tener chamba porque quieren vivir mejor. Pero tienen que buscar el sector privado para vivir mejor. La cosa pública no es para irse a enriquecer. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Gracias que me recordaste algo antes de que terminemos con este programa, que te quería hacer una pregunta y una aclaración. A mí mi mamá también me dijo, hijo, uno nunca hace, ¿cómo es? Leña del árbol caído. Pero bueno, no todos fuimos rebeldes, entonces aquí sí lo vamos a hacer con ellos hasta la toma de posesión en el 2026, porque se lo merecen. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo crees que van a hacer para ir a pedir trabajo ahora que se quedan sin chamba? ¿A dónde tienen que ir? O sea, imagínate que van a ir a tu empresa. Imagínate que vos tenés un bufete legal. Ok. Sí. Y llega... No sé qué profesión es Aide. O sea, no tengo ni idea qué profesión es. O sea, no tengo ni idea, pero supongamos que es abogada y llega y te llega el currículum. O sea, sé honesto. ¿Qué dirías si de la nada de vos quedas como, hey, es esta misma chava? ¿La contratás? Bueno, ella es abogada. De hecho... ¿Sí es abogada? Sí. Okay. Y voy a decir algo. O sea, ella es preparada. De hecho, ella conoce mucho el tema de la defensa de los derechos de la mujer. Yo he trabajado siempre, o sea, no he trabajado con gobierno, siempre he andado trabajando con organismos de cooperación internacional, con sociedad civil. Entonces, por ahí me la he encontrado, le he visto ya también algunos documentos y demás. Yo creo que ella puede volver a ese nicho. El caso de ella, ahí sí la excluyo en el sentido que ya ha trabajado en eso, ya conoce un poco ese sistema, pero hay varios que su primera chamba fue esto, el gobierno. Llegar a ser directores, llegar a ser en diferentes Sin irte cargos. políticamente correcto, después de verla cómo es ella con poder, ¿pondrías a una persona con ese nivel de toxicidad dentro de tu empresa, con tu demás personal? Pues en mi caso, para los fines de lo que tengo, la firma, realmente creo que con mis clientes me restaría, porque no es alguien que sume. No, siendo realistas. Eso es bien diplomático, me llega. O sea, yo no tengo ese talento pero sí, te restaría. No, claro, porque, o sea, debemos de entender, en mi caso, pues me toca ir a las empresas, me toca a veces andar con ellos haciendo diferentes trámites y vueltas, y algunos de ellos son liberales, otros son nacionalistas, otros yo sé que son un poquito medio de izquierda, pero no tienen ese discurso que tiene ella, por ejemplo, de tan conflictivo. Entonces, ¿qué pasa si ella, por ejemplo, con un nuevo gobierno, sea gobierno nacionalista o liberal que quede, si ella presenta una solicitud, yo estoy seguro que cuando alguien vea que es ella, posiblemente se la quieran hasta atrasar? Entonces, eso a los fines de la firma que nosotros tenemos, que tratamos de solventarle problemas a nuestros clientes, no puedo darle más problemas a los problemas que ellos ya tienen. Entonces, yo creo que eso es algo que también se tiene que considerar cuando uno está en un puesto de gobierno. No estoy diciendo que hay que ser amigos, hay que ser críticos, pero cuando alguien ya se llena de discursos de odio, pues realmente con esa vara los van a medir. Ese es el asunto que he querido dejar claro. Y es que te denota mucho también la personalidad que tienen. Por eso te decía lo del ambiente, porque imagínate que vos en tu empresa estás buscando, qué sé yo, una gerencia y la pones ahí de gerente. ¿Cómo va a ser con...? Entonces el detalle es que la gente entonces asume que la imagen de la gerencia es el pensamiento de ella. Porque ese es el tema. El gerente es la cabeza general de una organización, de una institución.
Bueno, yo creo que ese fue el problema principal, pues, o sea, seamos sinceros, ese es el problema de libertad y refundación. La gente vio que era un discurso vengativo, era un discurso bastante hasta mezquino, podríamos así decir, de que ellos partían, y eso es un problema serio que se da. Hablamos en nombre del pueblo hondureño, eso es un error. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy hablando en nombre mío. O sea, yo no puedo decir, la gente piensa, el pueblo piensa. No, y eso era el error de ellos, obvio. Eran gobierno. Entonces podían hablar en nombre del gobierno de la República. Pero hablar en nombre del pueblo hondureño, y cuando, por ejemplo, criticaban la clase oligarca de este país, pero ellos se daban los lujos de esa misma clase que tanto criticaban. Entonces es bien complicado cuando una persona, por ejemplo, en el interior, está chapeando solares, buscando los cortes de café, y escuchar que el discurso de esos cuando eran oposición sigue siendo el mismo, pero las condiciones de esa persona que está chapeando, que está en una montaña cortando café, siguen igual. Eso es lo que yo creo que hay que prestar especial interés y atención, que el discurso tiene que ser coherente y realista, y eso es lo más importante. Y yo creo que a eso invitamos a los políticos, que sean coherentes. ¿Vos crees que Rick se va a repartir parte de todas esas casas y riquezas que se compró? No sé, usted respóndalo. Tenés los últimos 2 minutos, Henry. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, tu conocimiento. Gracias por aguantarme a mí, que yo sé que soy un poco medio raro como host, pero te dejo ahí para que le des las palabras de cierre a la audiencia. No, te agradezco la invitación. Me siento bastante cómodo con esa plática. Siento que es una plática también fuera de la caja de lo que naturalmente uno tiene como entrevistas. Pues nada más decirle al pueblo hondureño que eso es algo que hemos venido mencionando y que hay que apelar a eso. De ahora en adelante, lo que nos corresponde es dar seguimiento y continuidad. La democracia no solamente se construye yendo a votar. Es importante que le estemos dando seguimiento a nuestro alcalde, a nuestros diputados, al presidente de la República, a sus ministros, porque es necesario que ellos den resultados. Si no dan los resultados que nosotros merecemos, hay medidas o instancias que podemos hacer. Podemos exigir, podemos recomendar, debemos de organizarnos, pero no se trata solamente de ir a votar, apagar el televisor y desentendernos de los temas. Honduras la Honduras que queremos, la Honduras que merecemos, no se va a construir así. Es necesaria la participación ciudadana. Ustedes pueden buscar los diferentes convenios internacionales. Hablemos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ya instan los mecanismos de participación ciudadana dentro de la gestión pública. Lo público nos corresponde absolutamente a todos nosotros. Por ello tenemos que estar ahí de cerca. Hay que ser exigentes con el alcalde. Y aquella persona que no tenga tolerancia a estar escuchando críticas y demás, pues simple y sencillamente no merece estar en un puesto público, porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que el grado de tolerancia de los servidores públicos debe ser mayor porque se han sujetado y se han metido al escrutinio público, y eso para ello es. Así que este tipo de espacios también se me hacen importantes, y no es que sos raro, sos alguien ideológicamente bien definido. Creo que también entendés que lo público no debe ser para hacer un botín o una fiesta, lo público debe ser para dar resultados, y eso es lo que nosotros esperamos del próximo gobierno. Quedemos pendiente con 2 cosas, que la de la iniciativa ciudadana, y también invitarte para que vengamos a hablar en otra ocasión sobre la democracia. Yo coincido con vos, es el peor sistema. No estamos diciendo dictadura. Ahí podemos entrar en mucho detalle y podemos hablarlo con mayor confianza también, pero dejo esta invitación abierta. Por favor, escríbanos para los que apoyan esta moción de reducir los diputados a la mitad, eliminar el suplente y que ellos ganen. Yo ahí les propongo el salario mínimo, que sea por hora, equivalente al salario mínimo más bajo que existe en el sistema. Entonces, ahí vamos a probar si realmente tenemos una democracia o no, cuando llevemos esa moción al Congreso y veamos quiénes se oponen y quiénes están a favor. Así que sigan disfrutando de su sábado. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.